con el capítulo número 2 del libro Depresión, Ansiedad y Vida Cristiana, Sabiduría Práctica de Richard Baxter. Bueno, hoy vamos a hablar de los términos de Baxter y nuestros tiempos. También es necesario filtrar parte de la terminología que Baxter utiliza, parte de la cual solo tiene una analogía inexacta en nuestra medicina y psicología modernas. Por ejemplo, la teoría de medicina humoral, una construcción griega antigua derivada de la ciencia no experimental, continuaba dominando en el tiempo de Baxter, aunque es tentador considerarlo pintoresco como máximo e ignorante como peor. Las categorías utilizadas como explicaciones de la personalidad y el temperamento humano, de hecho, tienen analogías agrestes hoy día. El interés laico en la personalidad basada en perfiles computarizados tal como la Myers-Briggs con sus 4 cuadrantes es un ejemplo. Estos modelos son herramientas muy útiles si se entienden y utilizan apropiadamente dentro de las restricciones inherentes. La teoría humoral con sus 4 humores. Recordemos que estos son los 4 temperamentos. Aquí en ese tiempo los llamaban bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre, que al dominar dan lugar perspectivamente a los temperamentos melancólico, colérico, flemático y sanguíneo, o sea, los 4. Podrían haber sido adecuadas para la ciencia como para la farmacología existente, aunque esto podría no parecer un endoso rotundo a la teoría obsoleta continua, proveyendo una descripción útil aunque burda de la estructura de la personalidad. Aunque puede haber muchas razones buenas para apoyar la noción de que la incidencia y la prevalencia de los desórdenes mentales ha cambiado a lo largo de los siglos, tal fluctuación pareciera más probablemente representada por incrementos y decrementos en condiciones específicas y no se esperaría que influenciara la naturaleza subyacente de tales padecimientos. De nuevo, la epidemia comprobable de enfermedades cardiovasculares en los siglos XX y XXI es representativa de esto. De manera similar, la depresión ha aumentado dramáticamente y continúa así. Sin embargo, sigue siendo depresión y no alguna nueva condición nunca vista. La introducción de condiciones no previamente escuchadas y altamente creativas dentro de la guía del campo psiquiátrica no ha quedado sin responder, como lo reflejan las advertencias de investigadores serios y muy calificados. Los escépticos, no solo los clínicos, se refirieron al reciente aumento de los casos de depresión, como la así llamada epidemia de la depresión. Una pregunta: ¿Cómo razonan? Puede haber un incremento tan dramático en condiciones que por mucho tiempo se ha sabido que existen, pero nunca se ha visto en estos números abrumadores y cubriendo un rango muy amplio. La suposición de algunos es que las compañías farmacéuticas y la psiquiátrica han conspirado implícita o incluso explícitamente para debilitar el criterio de diagnóstico y así inflar el número de casos y la gente bajo medicamento. La verdadera respuesta a estas preguntas de la incidencia y prevalencia puede hacerse de manera retórica. Una pregunta: ¿cómo es posible que estemos viendo más diabetes mundialmente de lo que había en los siglos anteriores? Durante muchos años la diabetes ha sido diagnosticada y monitoreada por instrumentos de medición directos e indirectos de la glucosa en la sangre. El periodo durante el cual mejores procesos de examen provocan un incremento en la tasa de detención y diagnóstico han pasado sustancialmente. Y ahora los epidemiólogos
están justificadamente seguros de que estamos viendo un incremento absoluto en la diabetes en los países occidentales. Es decir, algunas cosas han cambiado. Y hay varios grados de evidencia para sugerir que estos cambios han contribuido o incluso provocado los incrementos en la incidencia y prevalencia de enfermedades de la vejez. También es cierto que algunas cosas no han cambiado y la excusa del álbum de Flip Wilton, aquí coloco el nombre, el diablo me obligó a hacerlo. Esa es la traducción. Para lo que nunca se le había llamado enfermedad. No parece más convincente que antes, cuando la Asociación Americana de Psiquiatría lo disfraza como el DSM-5. Lo que ha cambiado fundamentalmente es cómo llevamos nuestra vida, o lo que muchas veces se denomina el estilo de vida. Lo que hacemos, lo que comemos, cómo ganamos la vida, lo que pensamos, cuándo bebemos, cuántas horas dormimos, cuánto y en qué gastamos el tiempo, el dinero y cómo tratamos a los demás. Todo esto afecta a nuestra salud y la de otros, en maneras que aún no se entienden completamente, pero a grados que durante mucho tiempo se ha considerado importantes. Los puritanos, entre otros, estaban conscientes de esto y, siendo lógicos y cautelosos, y escritores prolíficos, resumieron estos asuntos para hacerlos generalmente más conocidos y disponibles. Baxter fue uno entre muchos, pero uno cuyos pensamientos e indicaciones, como él lo puso, han permanecido accesibles. Aunque no fue muy famoso, su obra teológica pastoral más importante, El Pastor Reformado, continúa siendo un clásico reverenciado y leído en seminarios en todo el mundo. Baxter sigue siendo venerado entre aquellos que conocen sus escritos por sus indicaciones eminentemente prácticas sobre cómo ajustar lo que pensamos, ojo con esto, cómo ajustar lo que pensamos, decimos y hacemos para cumplir con los estándares bíblicos. No obstante, cuando Baxter hace referencia a un desequilibrio o composición humoral en particular, hacemos bien en evitar el anacronismo de sobreponer estas nociones antiguas como las derivadas de la medicina moderna y neuroquímica. Así, un desequilibrio del sistema humoral no es realmente equivalente a la noción popular de un desequilibrio químico, siendo responsable de la depresión, esquizofrenia o desorden bipolar, por ejemplo. Por otro lado, la noción excesivamente simplista, podemos decir reduccionista, de un desequilibrio químico está demostrando ser igual de inadecuada en nuestros días para explicar enfermedades y dirigir tratamientos como lo fue la teoría humoral en su apogeo extenso. Se ha descubierto que la depresión es mucho más compleja que una deficiencia de serotonina, como alguna vez se propuso y como aún se le describe frecuentemente, el uso continuo del desequilibrio químico. Bueno, esto está muy interesante. Continuemos. Como una explicación para una amplia variedad de padecimientos que van desde la diabetes a la enfermedad de la tiroides hasta las condiciones psiquiátricas específicas, comunica una ilusión de entendimiento y de causalidad definitiva en términos tanto de cuidado como de curación. Tal simplicidad, sin embargo, no se halla en ninguna de estas condiciones, aunque un tratamiento definitivo podría ser el procedimiento estándar para estas mismas condiciones. Por ejemplo, si la diabetes es conceptualizada como una deficiencia en insulina, lo que podría ser o no el caso, entonces la falsa expectativa se anticipa a que la condición y sus secuelas numerosas, es decir,
enfermedad cardiovascular, neuropática, periférica, enfermedades renales, enfermedades oculares, etcétera, 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 pueden ser controladas o evitadas sencillamente ajustando la dosis correcta de insulina. La misma noción de poner al paciente en el medicamento adecuado ha comprobado ser similarmente inadecuado como constructo clínico en lo que se refiere a las condiciones psiquiátricas. Insistir sobre elegir lo antiguo o lo nuevo constituye un dilema falso. Es la mezcla apropiada del antiguo y lo nuevo lo que constituye la sabiduría, como Cristo mismo enseñó en Mateo 13:52. Y así, en el diagnóstico y el tratamiento de la depresión y la ansiedad. Por lo tanto, no debería sorprendernos que algunos de los tratamientos más nuevos y efectivos para estas condiciones hacen eco, muchas veces sin darse cuenta de los enfoques que Richard Baxter describió hace tanto tiempo. Recordemos que fue hace más de 350 años. No es que no haya dilemas o que todas las dicotomías aparentes sean falsas, sino más bien que muchas situaciones son complicadas y requieren prudencia. En los dominios tanto del cuerpo como del alma, los médicos correctos muchas veces son absolutamente esenciales, pero con igual frecuencia son parcialmente eficaces. Ciertamente también puede haber varias modificaciones válidas y eficaces del medicamento correcto. Por lo tanto, los medicamentos son regularmente necesarios, pero no con tanta frecuencia suficiente para restaurar o mantener el bienestar. Y pareciera incluso contraproducente si no se combinan con otros ingredientes necesarios. Esto nos lleva de regreso a Baxter y a Bruch. Pregunta: ¿qué ofrece cada uno en términos de diagnóstico e ingredientes de prescripción que puedan hacerles falta a los enfoques actuales de la medicina moderna en general, pero también a la consejería psicológica y pastoral? Quiero mencionar que Baxter y Bruch, desde eras, trasfondos y orientaciones filosóficas muy diferentes, cada uno tenía un entendimiento unificado y complejo del individuo en términos tanto de naturaleza humana general como de atributos familiares, culturales y espirituales específicos. Hoy día podríamos usar términos como fortaleza y debilidad, vulnerabilidad y resiliencia, diatesis y factores protectores, influencias positivas y negativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada hombre sabía cuándo un poco de información era suficiente para permitir la desestimización cauta de la vasta información oculta tras preguntas no formuladas. Una herida de bala requiere acción inmediata y exige un juego de preguntas relativamente restringido. Las respuestas a dichas preguntas podrían estar solamente disponibles desde un acercamiento técnico, ejemplo, quirúrgico, al cuidado de una víctima de trauma inconsciente y sola. Sería absurdo posponer la cirugía de trauma de emergencia para obtener una historia social detallada. Sin embargo, prevenir un próximo incidente podría muy bien implicar obtener dicha historia de un paciente estable y eventualmente atento. Baxter, en este sentido, entiende las prioridades críticas en el cuidado del alma. Él capta, por ejemplo, que la amenaza de suicidio es un tema de tal urgencia que tiene que ser interrumpida si fuera posible y que el individuo sea protegido de la autodestrucción. La lógica es el fuerte del pensamiento y vivencia de los puritanos, y Baxter hace buen uso de ella. Él entiende
y explica la causa y efecto. Distingue las condiciones primarias de las complicaciones secundarias y se halla aparentemente cómodo con un grado de complejidad que podría abrumar a muchos de nosotros en el siglo XXI. Cuánta información y cuánta sabiduría en este texto. Depresión, ansiedad y vida cristiana. Sabiduría práctica de Richard Baxter. Bueno, yo te doy gracias si has llegado hasta acá este video. Yo te invito para que te suscribas, para que comentes, para que compartas, y si quieres contarme algo de lo que te ha impactado, lo que te ha parecido este libro, puedes hacerlo a este correo electrónico. Y como siempre en este canal, Sol y Deo Gloria. Bendiciones.